interactuamos, opinamos y también entrevistamos. ¿Hay alguien en línea? Sí, en línea está Natalia Salvo. Natalia es abogada, es docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires y es una amiga de la casa a la quien cuando tenemos que preguntar por algo que no entendemos la llamamos. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo te va? Daniel te saluda desde la 530. Es recíproca la amistad. Gracias. No, Natalia, obviamente hay una pregunta que me parece que de algún modo la información está, pero que nos cuesta entender a todos, que es entender qué es lo que ocurrió ayer en el Senado respecto de 3 jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, porque parece que el kirchnerismo los hubiera azotado y mandado a la quinta cueva del infierno, y parece que no es tan así, ¿no? No, claro que no. Mira, creo que acá se revierte la cuestión. Nosotros tenemos una Constitución Nacional que básicamente establece cuáles son las funciones de cada poder constituido, ¿no? Esto es claro y sencillo. Bueno, para la designación de jueces, el mismo artículo 99, inciso cuarto, establece que para designarnos tienen que tener acuerdo del Senado. Como el macrismo que se caracterizó justamente por trasladar jueces de un fuero a otro, sacarlos cambiarlos de competencia territorial, es decir, de un territorio a otro territorio. Hay una acordada que específicamente aclara esta situación, acordada de la Corte, y que tiene el número 7 y que fue dictada en el año 2018, un año de gran intensidad judicial del macrismo, no solamente de su mesa judicial, sino del traslado de jueces. Y lo que dice es que ningún traslado, ningún mecanismo de traslado de jueces nacionales a jueces federales, por ejemplo, que fue lo que sucedió, es un sistema excepcional, ¿no? Y que jamás puede desnaturalizar el procedimiento constitucional que se establece para la selección de magistrados. Y para esa selección es fundamental el acuerdo del Senado. Es decir, esos traslados fueron irregulares. Y eso ya lo dijo el Consejo de la Magistratura, y por eso los mandó a revisar hace unos meses atrás. O sea que lo que está haciendo el Senado, básicamente, es no aprobar esos traslados. Pero no es que se afecta la garantía de estabilidad de los jueces, como escuché, por ejemplo, a Pinedo decir. No, para nada. Es una designación que está viciada desde el principio, de ninguna forma puede constituir un derecho adquirido, que fue lo que intentaron hacer estos jueces a través de sus sendos reclamos en amparos ante el fuero contencioso administrativo, etcétera. Entonces, no hay ninguna violación a ninguna estabilidad, sino que lo que se está intentando hacer es subsanar o reordenar los desmanes que hizo en la gestión anterior en materia judicial, y que aparte la estamos viendo cómo se va desplegando en causas de investigación penales, como la causa de la mesa judicial, como la causa de la utilización del Estado, específicamente el Poder Ejecutivo y de la AFI, para poder, como organización criminal, y para poder justamente también actuar en causas sensibles. Causas sensibles en las que entendió la sala de casación en la que está, la sala de la Cámara en la que está Bertuzzi y Bruglia, por ejemplo. Es decir, no solamente que no pasa la valla jurídica que establece la Constitución Nacional para esa designación, sino que también a la luz de los acontecimientos políticos podemos ver por qué o cuál fue la motivación de esos traslados irregulares, que fue ni más ni menos que controlar la justicia. Claro, eso es claro. Además hubo otros jueces que estuvieron en la misma situación, pero sin embargo el Senado finalmente les aprobó, ¿no? En los pliegos. ¿Cómo se me cortó, Daniel? Perdón. No, que digo que me parece que hubo otros, hubo otros jueces que habían tenido designaciones que no habían pasado por el Senado y que finalmente en esta sesión el Senado sí les aprobó los pliegos para sus cargos a los cuales fueron trasladados. ¿Es así? Claro, lo que sucede es que me parece lo central y que hay que ver, y que es de donde se sujeta la oposición, es que acá no hay ningún tipo de rechazo o no se le saca la función a nadie. Lo que se está intentando hacer es subsanar irregularidades que surgieron desde el principio. Desconozco la verdad de estos jueces que vos mencionás.
pero no podemos hablar por eso digo, ni de un derecho adquirido por parte de los jueces, ni de una estabilidad, cuando ese procedimiento está viciado desde el principio. O sea, es al revés de lo que se intenta plantear. Y esto me parece lo central, porque si no la Constitución termina siendo una norma de excepción. Y el sistema de designación de los jueces es complejo, ¿no? Interviene el Consejo de la Magistratura a través de la terna vinculante que le da el Poder Ejecutivo y después lo aprueba el Senado, es decir, intervienen varios poderes del Estado, justamente es para preservar la autonomía de los jueces. Y cuando un juez es trasladado en violación, o sea, sin ese recaudo, ya está en violación a la ley. De hecho tuvo que salir, por eso menciono esta acordada que también es referida por varios juristas, porque tuvo que salir a aclarar esa situación. No puede desnaturalizar este mecanismo, el procedimiento que estableció la Constitución para seleccionar a jueces que por otra parte tienen un carácter vitalicio, lo cual no es menor, hasta el cumplimiento de los 75 años de edad, y aún así hay jueces que han continuado en sus funciones. Claro. Ahora, hay otra cosa que para mí es importante aclarar, o que explicar más que aclarar, que tiene que ver con que algunos medios empezaron a decir que eran jueces que estaban subrogando en estos juzgados a los que habían sido trasladados, y mezclaban el concepto de traslado con el de subrogancia. Y me gustaría que expliques un poco eso, porque también allí se generan confusiones. Bueno, en el caso de subrogancia es que cuando justamente no se formalizó, no culminó el proceso de selección de un magistrado a un determinado juzgado. Aun cuando sea una subrogancia, esa subrogancia no implica justamente un carácter definitivo de ese cargo, con lo cual, una vez designado el juez a ese cargo, en el cual el otro juez está subrogando, tiene que ser no desplazado, sino que tiene que cesar en esa subrogancia. A mí me parece que lo que se intenta es tomar tecnicismos o eufemismos justamente para confundir. Por eso parto del planteo central. Acá lo central es que estos jueces no tendrían que haber sido trasladados sin este acuerdo del Senado. Y aún así fueron trasladados en contra de lo que establece el mismo reglamento del Consejo de la Magistratura. Esto no es tampoco una cuestión menor, es decir, pasaron de fuero nacional a fuero federal, pasaron de grado, unos de juzgados a cámara, es decir, con más razón todavía. Entonces, lo que me parece es que se intenta, por eso te digo, a través de tecnicismo y de cosas bastante ininteligibles para la ciudadanía en general, intentar meter la violación a la Constitución Nacional. Y es exactamente todo lo contrario, es hacer cumplir la Constitución. Ese sería una suerte de resumen de lo que estamos hablando. Es que por eso me pareció central iniciar por esa cuestión, ¿no? Es decir, lo que se está haciendo en el Senado y lo que se intenta hacer es subsanar esa irregularidad que está que se hizo en violación a la Constitución Nacional. Básicamente eso. Porque a veces, yo lo que entiendo, nosotros solamente estamos en la cuestión jurídica de manera constante, pero a veces estas cuestiones, yo creo que hasta adrede desde cierto sector, para instalar determinada agenda política, se intenta llevar a la confusión. Y la verdad es que las normas son las que rigen las conductas de la sociedad y tienen que ser claras. Y en este caso la Constitución Nacional es clara. Fíjate que también tuvieron un argumento legal para decir por qué iban a designar los jueces por la Corte en el mes de diciembre del 2015. Sí. Diciendo que había un artículo, un inciso del artículo 99, que es el que establece las atribuciones del Poder Ejecutivo, que decía que podía designar jueces cuando no había sesiones ordinarias. Entonces había una vacante que había dejado Zaffaroni, si mal no recuerdo, en la Corte Suprema, con lo cual, o sea, una verdadera barbaridad. Que en definitiva lo que lleva, siempre hay un argumento fraudulento de cobertura. Bueno, el tema de las subrogancias, el tema de la imposibilidad de esperar en ese momento del 2015 hasta la apertura de las sesiones ordinarias del 2016, todos esos eran cuestiones de cobertura que intentaban tapar la violación franca de la Constitución Nacional. Natalia, te voy a hacer una pregunta porque aquí un oyente, voy a trasladarte una pregunta a un oyente, en realidad, que es además un tocayo, Daniel de Caseros, que dice, que me pregunta qué se sabe de la causa de Dolores. Y bueno, yo te tengo que preguntar si hay alguna novedad, si hay algo que nos puedas contar, porque había una instancia también así de apelaciones y no sé en qué quedó actualmente. Claro.
Bueno, cuento, la última novedad fue el procesamiento de Gorriti, que era uno de los integrantes de ese famoso, había tantos grupos de WhatsApp, ¿no? Parece que se manejaban las organizaciones criminales paraestatales y estatales a través de grupos de WhatsApp. Pero bueno, acá había un grupo de WhatsApp que se denominaba Buenos Aires y que básicamente, en el que ¿saben? Lo integraba D'Alessio, Bogoliu, que es uno de los detenidos también y procesados de un excomisario de la bonaerense. Ilícita. Claro, de la bonaerense, que lo que intentaba este grupo Buenos Aires era blanquear fondos obtenidos a través de manera delictiva, ¿no? Blanquearlos y ponerlos y bancarizarlos, ¿no? Por supuesto en bancos internacionales, difíciles de rastrear. Bueno, fue procesada esta persona que estuvo rebelde, se llama Gorriti, y este fue el último movimiento de trascendencia. Pero también otro de los movimientos trascendentes, o otra de las líneas de investigación que se están llevando a cabo, es la conexión de esta organización criminal paraestatal compuesta por D'Alessio, Bogoliu, De Gastaldi, etcétera, con el Estado. Es decir, y esto conecta directamente la causa de D'Alessio con la causa de Lomas de Zamora, en donde justamente se investiga una organización criminal desplegada fundamentalmente desde el Estado, pero principalmente del Poder Ejecutivo y de la Agencia Federal de Inteligencia, para dirigir causas de sensibilidad, causas jurídicas, ¿no? Y también con motivo del espionaje. Entonces, a través de la indagatoria de Pinamonti, que en la causa de Dolores está investigando justamente este lazo, ¿no? Este interlocutor. Pinamonti es un agente, o fue un agente orgánico de la AFI, entre la AFI con esta organización paraestatal investigada en Dolores. Lo que se encuentra pendiente, y seguramente vos te referís a eso, es la confirmación o no del procesamiento de Daniel Santoro, que tuvo lugar en el mes de agosto del año pasado, y de el fiscal Stornelli, que tuvo lugar en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, del año pasado. Eso está pendiente de resolución por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata, y bueno, a la espera de esa situación también. Bueno, esto es lo que yo llamo periodismo a domicilio, Daniel, ¿no? Para Daniel de Casero, claro. Porque pregunta y uno le contesta. Natalia, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas ayudado a entender lo que pasó ayer en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Gracias, hasta pronto. Hablábamos con Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, y en el caso de la causa de Dolores que lleva el...